que es deleitarse al honrarse mutuamente? Imaginemos esto. Estás en tu grupo pequeño y uno de tus amigos te dice que ha logrado obtener una victoria, que haya pasado un examen difícil, puede ser, que haya logrado graduarse y es felicidades, lo lograste, es que tenga un ascenso en su trabajo. La Biblia dice que nos deleitemos en honrarnos unos a otros, pero que lo hagamos con un afecto genuino. Bueno, ¿y por qué tengo que estar en un grupo pequeño? Porque es una gran oportunidad, no solo de que me ayuden, sino de que yo también puedo ayudar, que ore por mis amigos, que lo haga, que me entregue con amor y Dios nos ayudará. En la Biblia hay muchos creyentes jóvenes, pero, ¿sabes? No, Dios no los usó por jóvenes, sino por su corazón. Buenos días, familia, qué gusto de saludarles de nuevo. Poder recordar que casi siempre cuando estamos en una situación de emergencia nacional no sabemos qué hacer, tendemos a deprimirnos y también a las demás personas que están cerca de nosotros no sabemos qué decirles. Pero en la palabra de Dios, cuando vimos grandes milagros, vemos a un pueblo en emergencia nacional donde están a punto de ser exterminados. Pero hay algo que ellos hacen. Ellos se unen en oración y entonces ven grandes milagros del Señor. Por eso hoy yo te invito para que podamos unirnos como pueblo, como familias, podamos clamar al Señor todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esa es la cita que tenemos con Dios. Hagamos del secreto de oración nuestra mayor victoria. Así que te esperamos todos los miércoles. Dios te bendiga. Estruendo de muchas aguas se escucha
Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Vamos! Él está aquí. Decídete nadar en el río de Dios. Vamos, yo danzo. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Oh, oh,
esta es nuestra cuarta entrega de la serie ¿Por qué existe la iglesia? Y si se habrán fijado, los títulos de los temas son preguntas, pero en realidad son respuestas, pero al mismo tiempo son preguntas. Son respuestas porque es la razón por la que Dios creó la iglesia. Recuerdan, hagamos un poquito de memoria de los temas que hemos expuesto. ¿Por qué creó Dios la iglesia? Julián nos habló que la iglesia fue creada por Dios para que supiéramos por qué nos creó Dios. Y Jesús Julián nos habló de los propósitos por los cuales Dios nos creó, ¿verdad? Y luego vino hermana Rebeca y nos habló acerca de por qué, compartí yo acerca de la importancia de adorar a Dios. Dios creó la iglesia porque a través de la iglesia es la única manera como la gente está adorando a Dios. No hay otro lugar que tú pienses, no hay otra institución que esté adorando a Dios, solo los creyentes. Dijimos que adorar a Dios tiene que ver con agradarlo, ¿recuerdan? Agradarlo a Él. Y lo podemos hacer no solo cantando, pero hay múltiples maneras. Estuvimos hablando de eso. Si no lo escuchaste, pues en línea tal vez esté ese mensaje. Luego vino además Rebeca y nos habló de la importancia de tener una familia espiritual. ¿Por qué? Porque nadie en tu familia física, nadie te va a estar hablando de buscar a Dios, de esta vida espiritual. Por eso Dios creó una familia espiritual, que es la iglesia. Y es la iglesia la que te va a estar ayudando, animando a crecer en la fe. Este mundo no cree que exista Dios, cada vez más se convence. Entonces no esperes ayuda en esa dirección. A menos que tus familiares sean miembros de la iglesia, es que te van a poder ayudar. La otra razón, en la cuarta entrega, es cuando vino Daniel y que nos habló acerca de la importancia de entregar, de compartir nuestra esperanza. ¿Se recuerdan? Dios no nos llamó a ser sus abogados para defenderlo. Él no ocupa que lo defendamos, Él ocupa que lo representemos. Y nosotros compartimos nuestra esperanza de forma respetuosa, porque la gente allá afuera necesita escuchar que hay esperanza y que ellos también pueden tener acceso al Señor. Y hoy les voy a compartir acerca de por qué debemos de servir. ¿Por qué debemos de servir? Ese tema, antes de eso, ahorita le voy a hablar acerca de por qué debemos de servir. Este tema es muy, muy importante, pero quiero que ustedes vean en sus notas, en la parte de atrás, en sus notas, quiero recordarles los 5 propósitos por los cuales Dios te creó a ti. Ahí anótalos, obsérvalos, ahí están en tus notas. Si puedes agregarle tus propias notas sería excelente. Los 5 propósitos por los cuales Dios te creó y en esa dirección te está llevando. Aquí está el primero: adorar a Dios. Adorar a Dios es la primera necesidad que todos los seres humanos tenemos. Tenemos que pasar tiempo con Él y de ahí tomar fuerzas para enfrentar nuestro día. De manera que adorar a Dios se convierte en una necesidad de cada ser humano. Si no adoras a Dios, vas a terminar adorando a alguien. Y esa es la realidad de cuando vivimos lejos de Él, ¿verdad? Y luego la segunda razón por la que Dios nos creó es para que tengamos compañerismo con otros creyentes, para que formemos una familia espiritual donde podamos animar y ser animados. Esta iglesia está reuniéndose en grupos pequeños y esa es la oportunidad de tener compañerismo y poder interactuar, ministrarnos mutuamente. También Dios nos creó para que pudiéramos conocer y obedezcamos su palabra. ¿Dónde te van a enseñar la palabra de Dios? Solo en la iglesia. No hay una institución, piensa en cualquier institución, no te van a enseñar la palabra de Dios. Por eso Dios creó la iglesia, para que a través de la iglesia puedas escuchar la palabra de Dios y la puedas obedecer. Porque cuando la obedeces, esa palabra te transforma y esa palabra te da claves de respuestas, ¿verdad? Es bien importante confiar plena y absolutamente en el Señor. La palabra de Dios, ahí está. Son palabras totalmente confiables. Pero también Dios nos creó para que podamos llevar el mensaje a otras personas. Hay personas que necesitan saber que hay esperanza de Dios para ellos en Dios. Entonces necesitamos llevar el mensaje. Y Daniel nos estuvo hablando la vez pasada de cómo podemos llevar ese mensaje, ¿verdad? De una manera sabia, prudente, respetuosa, que podemos llevar el mensaje, ¿verdad? Y estuvo hablando de una clave que me llamó mucho la atención, de cuando tú te disculpas por tus amigos a los que nunca les has hablado, porque te ha dado miedo por cualquier razón, hay que decir la verdad. Y esa acción abre la posibilidad para que tú en un futuro les puedas hablar acerca de Dios, ¿verdad? Y ahora yo les voy a hablar de esto, de servir
en el nombre de Dios. ¿Sabes que a Dios le preocupa la situación del mundo? A Dios le interesa todo lo que está pasando, porque todo esto lo hemos provocado nosotros, pero Dios nos alcanzó, ¿para qué? Para servir a otras personas enviados por Él. Y de eso yo quiero hablarles en esta tarde. Ajá. En esta mañana, sí, gracias. Ajá. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que no nacimos por casualidad. Quizás nuestros padres nos procrearon por casualidad, pero nuestros padres no nos diseñaron. El que nos diseñó fue nuestro creador. Podemos tener padres por accidente, pero no tenemos un diseño por accidente. Me llamó la atención en ese canto anterior, donde dice que incluso todos los planes de la oscuridad Dios los usa para bien. Él es sabio. No puedo encontrar una palabra que se acerque a eso, ¿verdad? Entonces, toda la razón, los propósitos por los cuales Dios te creó a ti y a mí, lo vas a servir solamente a través de la iglesia, siendo miembro de la iglesia. Aquí está, les decía mi tema. ¿Por qué necesitas decidir? Use esa palabra decidir porque el servir es una decisión. A veces nos tardamos en decidir servir y a veces sí decidimos servir. Pero yo quiero hablarte acerca de cómo tú eres un representante de Dios. Y el servicio es tan poderoso que te transforma a ti cuando sirves, impacta poderosa de una manera muy singular a las personas a las que tú les sirves. Dice el libro de los Efesios: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, subraya esa parte, para buenas obras. Para eso nos creó. Nos hizo, y esas obras, dice el apóstol, que Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra. Ahora quiero hablarles de dos cosas: de cómo Dios te creó a ti para usarte de una manera especial, y también de cómo Dios te creó a ti para usarte de una manera general, porque son dos maneras de ser usado. Primeramente voy a resumirte cómo Dios te creó a ti de una manera especial. Ningún ser humano, fíjate, ningún ser humano, desde que ha existido la raza humana hasta donde se pudiera extender, ningún ser humano va a ser igual. Los matemáticos encontraron que no existe la manera de poder repetir a un ser humano. La genética, la combinación de estas 5 cosas que te voy a mencionar. Es más fácil, dicen ellos, encontrar una molécula que se parezca a otra en el universo, a que un ser humano sea semejante al otro. Hay una singularidad. Entonces te voy a hablar de cómo Dios te diseñó a ti. Y quiero que pienses en ti, en cómo Dios te diseñó. Te voy a hablar de 5 cosas que Dios está mostrándote que te diseñó a ti, y que tú vas a darte cuenta que fuiste escogido por Dios para ser especialista en eso. ¿Sí? No necesariamente van a estar en tu vida en el orden que lo voy a mencionar. Solamente lo voy a mencionar como un acróstico para que nos lo podamos repetir. La primera es la palabra F. Tu diseño está definido por esto: la F de formación espiritual. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Cuando tú fuiste creado y cuando le diste tu vida a Dios te dio dones espirituales que no le dio a otro. Te los dio de una combinación singular. Tu formación espiritual son los dones que Dios te dio a ti, ¿verdad? Y a través de los cuales Dios te va a usar a ti de una manera singular. Saben que Dios me ha usado a mí para sanar enfermos. Y yo les decía, yo he visto que me usa para sanar niños. Cuando oro por los adultos se me mueren, pero los niños no. Por eso cuando hay un adulto digo, no me llames a mí, ¿verdad? Llama mejor a otro que no va a funcionar conmigo, ¿verdad? No es que se mueran, sino estoy viendo la diversidad, porque el don es de sanidades, en plural, ¿verdad? Entonces Dios te dio esa combinación a ti de dones, y ese va a ser tu ministerio. Tú eres único, tienes una combinación. Dijo Dios, yo le voy a dar a Él, porque eso lo determinó Dios hacerlo. La otra cosa que define tu forma única son las oportunidades de tu corazón. Es decir, son aquellas cosas
que a ti te gusta hacer, aquello que más amas hacer, esas cosas que te entusiasman, en las que tú eres muy efectivo, muy efectiva. Eso habla de que ese diseño lo puso Dios en tu corazón. ¿Qué cosas te gusta a ti hacer? Te gusta hacerla y luego aún así te pagan, ¿verdad? Eso habla del diseño que Dios te dio. Y luego la tercera cosa son los recursos que tú tienes para usar. Es decir, son los talentos con los que tú naciste. ¿Has visto a esos niños que tienen talento natural para la música? Tienen una capacidad impresionante, otros para otras habilidades. Pero tú naciste con ciertos talentos que Dios te dio, ¿verdad? Y son esas habilidades que nadie tiene excepto tú. No es ninguna casualidad que a ti te guste hacer cosas y las hagas muy bien. Tienes esa creatividad que nadie más se le ocurre. ¿Por qué? Porque ese diseño no lo pusieron tus padres, lo puso tu creador. Porque habla de un propósito por el cual Él te creó. Y la otra cosa que define tu diseño es tu personalidad. ¿Sabes que esa personalidad es la manera como tú haces las cosas? Cómo tú reaccionas a ciertas circunstancias. Todas las personalidades o las 4 personalidades que mencionan en los psicólogos quizás sean diferentes, pero a Dios le gusta que nosotros entendamos que la manera como reaccionamos a ciertas circunstancias es la manera como Dios puso en nosotros, ¿verdad? Entonces esa combinación de actitudes que Dios te dio. Entonces eso habla del diseño de Dios. Y la quinta razón que define tu propósito, aquí está, escucha esto. Son las experiencias que te han pasado en la vida. Aquí te hicieron único. ¿Por qué? Porque todo eso que te ha pasado y que aparentemente no te ha ayudado, te ha ayudado. Porque Dios no provoca la tentación, pero Él tiene la sabiduría de hacer que aquello que el diablo planeó para destrucción, Él lo va a usar para edificación. Entonces todo eso ayuda. ¿Verdad? Todas las cosas que te han pasado en la vida han hecho algo en ti. Suceden en ti. No digo que Dios provocó que te pasara eso, quiero dejarlo claro. Pero Dios tiene la sabiduría para hacer que eso cree un carácter en ti, para que tú puedas ayudar a otras personas a las que Él te va a enviar. Entonces, esto define tu diseño único, pero no te voy a hablar de tu diseño único, te voy a hablar de la otra manera en la que yo te decía. Que fuiste creado para servir de una manera general. Es decir, tú tienes una especialidad. Es como si fueras especialista. A ver, ¿cómo puedo poner una ilustración? Haz de cuenta, tú eres especialista, eres un médico especialista. Pero por el hecho de que seas médico no significa que si a alguien se le atora un carro y lo vas a tener que ayudar a empujar, no significa que porque no eres médico porque no eres mecánico no vas a ayudarlo a él. Es como estás preparado para dar primeros auxilios a ellos. Todos podemos dar primeros auxilios hasta que venga el especialista. Todos podemos ayudar, podemos servir hasta que viene el especialista y el especialista hace cosas que nosotros ni se nos ocurren. Entonces, de eso sí te quiero hablar. De cómo Dios está esperando, te diseñó para que hagas cosas de manera general. Y quiero empezar con este versículo. Marcos capítulo 10, verso 43. Dice, el que quiera ser grande, subraya esa palabra, ser grande. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Ser grande. ¿Qué es ser grande? Para la persona que no es creyente, ¿qué significa ser grande? Para ellos es tener poder para ser servido, ¿cierto? La gente que no conoce a Dios o que no sirven a Dios, ellos dicen que si logran tener suficiente poder para que la gente los sirva, entonces ellos son exitosos. Ya lo habrás visto. Pues eres exitoso, eres rico, ¿por qué? Porque tienes gente sirviéndote, porque te hacen esto, te hacen este otro trabajo. Pero para el Señor Jesucristo ser grande no es el camino. Él dice que para ser grande el camino es servir a los demás. Es decir, tomar la iniciativa. Entonces, tu grandeza, ¿quién la define? No la define el número de personas que te sirven, sino el número de personas a las que tú les sirves.
Tiene muchas implicaciones esta verdad. Ser grande. Ahora, tú eres grande, quieres ser grande. ¿Por qué quisieras ser grande? Ser grande es una palabra que la usa la Escritura, pero hoy en día pudiera significar ser una persona que te respeten, que te escuchen, que te atendan, que te atiendan. Yo puse aquí 3 expresiones de ser grande. Tú eres grande ahí donde las personas te dan 3 cosas. Escucha, aquí está la primera. Tú eres grande ahí donde te escuchan atentamente. No están, creo que no están en tus notas. Si la puedes agregar sería excelente para ti. Ahí donde te escuchen atentamente, porque la gente te puede escuchar y no ponerte atención. Piensa en tus hijos. Quiero que pienses en 4 áreas de tu vida. En tu familia, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo y aún en la iglesia. ¿Sabes por qué los hijos escuchan a los padres y no le ponen atención? Una de las razones es porque no están sirviendo a los padres, a los hijos. Ahí donde te escuchan atentamente y la otra cosa es ahí donde te creen confiadamente. Porque la gente te puede escuchar, pero te puede no creer. Tú puedes estarle hablando a una persona y te puede estar escuchando, pero no te puede estar creyendo. Te escuchan atentamente, te creen confiadamente y la tercera cosa, te quieren imitar respetuosamente. Porque la gente te puede querer imitar irrespetuosamente, burlonamente. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué tú y yo quisiéramos ser grandes? ¿Por qué querríamos serlo? Repito, pensemos en nuestros hijos. Pensemos en aquellas personas a las que queremos hablarles de Dios. Pensemos en los vecinos. Pensemos en aquellas personas que son compañeros de nuestro trabajo, qué sé yo. Pensemos en todo eso y vamos a encontrar siempre una oportunidad de ayudarles a ellos. Entonces, ahora yo te quiero hablar, en esta plática te quiero hablar de 3 cosas. 3 cosas que hacen los servidores, aquellas personas que quieren ser escuchadas, creídas y limitadas. No, nada más son 3. Sí. Eres grande ahí donde te dan esas 3 cosas. Decía, te quiero hablar de esas 3 cosas que hacen los servidores y luego te quiero hablar también de 3 cosas que ellos piensan que les permite servir. Porque vuelvo a repetir, el servir es una decisión. Tú decides o no servir. Esa es tu decisión. Y yo lo que quiero es dejarte la información para que tú decidas servir, porque Dios te va a querer usar de formas inusitadas, ¿sí? Entonces, aquí están las primeras 3 cosas que hacen los servidores, los que quieren dejar un legado, aquellos que quieren ser escuchados. La primera de ellas es esta. Los servidores prestan atención. ¿A qué? A las necesidades de la gente a su alrededor. Siempre están dispuestos a servir, no a ser servidos. Dicen que cuando una persona que ya decidió ser servidora y llega a un lugar, tiene la actitud esta: ¿qué tengo yo en mi casa que sirve aquí? Y aquel que no ha decidido servir, llega a una casa y dice al revés: ¿qué hay aquí que me sirva en mi casa? Es infallable, el corazón se ve inmediatamente. Y tú vas viendo cómo Dios va transformando tu vida, ¿verdad? En el paso del tiempo. Entonces, estas 3 cosas que les voy a hablar, disculpen, olvidé esto, quiero dejar este contexto. Estas 3 cosas de las que yo te quiero hablar, se las enseñó Jesucristo a sus discípulos, porque quiero enfocarme en ese evento. Los judíos celebran una fiesta que se llama de la Pascua.
En la fiesta de la Pascua ellos celebran que Dios los sacó a ellos como pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y todos los años ellos celebran una fiesta que dura 7 días. Toda la gente, todos los judíos tenían que venir a la fiesta. Entonces, en esos tiempos, cuando Jesús viene a la fiesta, la ciudad está llena, mucho visitante, como en Semana Santa en Mazatlán, muy lleno. Y Jesús, antes de llegar a la ciudad, se queda afuera, en las afueras de la ciudad, en una aldea, y ahí él decide, envía a sus discípulos para que vayan a preparar la Santa Cena, los elementos de la Santa Cena. Es un aposento alto, el Señor le dice que vayan, que ya está preparado, y le da las instrucciones. Y se adelantan los discípulos a hacer los preparativos. Él se quedó antes de llegar, se quedó atrás, me imagino que se quedó para orar. Después el Señor Jesucristo los encuentra y llega, y él ve todo el cuadro y se da cuenta que algo está mal. Y aquí empiezan nuestras lecciones. Aquí está la primera lección que Jesucristo nos enseña. Los seguidores presten atención a las necesidades que hay a su alrededor. ¿Sí? Te repito, llega Jesús y se dio cuenta de que los discípulos no se habían lavado los pies. Ahora, lavarse los pies en ese tiempo era una tradición cultural judía, no era religiosa. Si tú vivieras en ese tiempo, si tú y yo viviéramos en ese tiempo, nosotros al visitante que invitábamos a casa teníamos que ponerle una palangana, una jarrita con agua, una toalla para que él se lavara los pies, porque no había pavimento y se tenían que lavar los pies, no para que no ensuciaran la casa como primario, sino para que descansaran. Era un acto de hospitalidad. Entonces, en cualquier reunión estaba eso en la puerta, eso no podía fallar. La persona que invitaba a sus invitados, valga la redundancia, si los quería hacer sentir bienvenidos, les ponía los elementos en la puerta. Si los quería sentir más bienvenidos, les asignaba ese trabajo a un esclavo. Y si los quería hacer sentir más bienvenidos porque eran más apreciados, él personalmente lo hacía. Pero no era muy común ese. Entonces Jesucristo llega, se da cuenta que todos están ahí alrededor y están con sus pies sucios. Y el Señor es bien sabio porque Él ve las oportunidades para dar lecciones. Repito, necesitan lavarse los pies y ahí están todos los elementos. El problema era que nadie quería tomar la iniciativa, ni para lavarse sus pies, mucho menos para lavar los pies de otra persona. Me imagino que si Jesús le hubiera dicho a alguien, es que yo ya que lo haga otro, ¿verdad? Yo ya preparé la mesa, yo fui por el cordero, ¿verdad? Que lo haga otro, ¿verdad? Y siempre tratando de evadir la responsabilidad. Pero vean lo que hace Jesús. Dice que echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús hizo eso? La respuesta es muy sencilla, porque era una necesidad y nadie la quería hacer. Ahora, ¿qué significa lavar los pies hoy en día? Jesucristo nunca esperaba que solo lavemos los pies por el rito mismo que se celebra en Semana Santa, sino por lo que significa lavar los pies. Lavar los pies significa eso, te lo puse aquí. Lavar los pies significa actuar para cubrir una necesidad ajena. Eso es lo que simboliza. Esa es la esencia. Eso es lo que debemos de imitar. Cada vez que ayudas a alguien a suplir una necesidad, estás ayudando, haciendo lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos allí. ¿Sí? Entonces, un servidor piensa siempre en servir. Esa es la mentalidad. Va cambiando su forma de pensar. Estás en algún lugar y quieres ayudar, ¿verdad? Ves una basura ahí y tú quieres ayudar. No ordenas que otro la haga, tú la quieres hacer.
Va cambiando tu forma de pensar. Un servidor, déjeme, ¿cómo puedo decir esto en palabras? Un servidor deja mejor un lugar de como lo encontró. Llegas al baño y ¿qué ves? Los papeles, ¿verdad? Tiradero y el lavabo todo sucio. Un servidor no deja el lugar igual como lo encontró, lo trata de mejorar, sin que nadie le diga nada. Ve una basura y la trata de levantar. Él no dice que porque no le toca a él, porque esa es su mentalidad, su corazón se va formando en esa dirección. Sí, aunque no sea su responsabilidad y nadie se lo pida hacer, un servidor va viendo que su mentalidad está en servir, no en ser servido. Nacimos con esa capacidad de ser servidos, o se formó. Pero Dios nos está enseñando que debemos pensar en ayudar, en servir. Está acomodar la mano en una silla en lugar de decir, bueno, otros servidores que no se fijan, tú vas y la acomodas, ajustas ahí. ¿Saben que había un pastor que cuando él reclutaba a los que iban a ser sus candidatos a líderes departamentales, él les ponía una prueba sin que se dieran cuenta? Él los llevaba a un restaurante, los invitaba a comer y solo iba a observar si ellos iban a ser atentos con los meseros o iban a ser exigentes, si iban a dejar propina o no iban a dejar, si iban a ser agradecidos o van a ser solo críticos. Y sin que ellos se dieran cuenta, decía el pastor, esta prueba representaba un poquito más del 50%. Era una prueba definitoria. Porque decía, si yo no tengo a él en una responsabilidad, va a querer hacer lo mismo. Entonces los servidores piensan en servir. Esa es su mentalidad. La otra cosa que hacen los servidores es esta. Sirven a personas defectuosas. Personas que tienen defectos de carácter. ¿Sabes por qué es el único el tipo de personas que hay, incluido tú y yo? Ahora, si tú esperas a perfección de las personas a las que ayudas, te vas a desilusionar. Las personas te pueden fallar aunque te digan que no. Incluso te pueden traicionar. ¿Sí? Ahora, piensa en Jesús y sus discípulos. Jesús había pasado cerca de 3 años con ellos. Él ya les había enseñado con su propia vida, modelándolo, lo que ellos deberían de hacer. Y tú te imaginas que ellos ya lo saben todo. Pero ahorita te voy a enseñar un versículo donde da a entender, o pareciera ser, que ellos no han entendido ni siquiera la primera lección. Dice Lucas, el capítulo 22, dice, después comenzaron a ¿qué? Subraya la palabra discutir. ¿Quién sería el más importante de ellos, entre ellos? Y cuando hablamos de discutir, es discutir. Las personas de Medio Oriente discuten de veras. Se escucha muy claro hasta lejos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te imaginas la cena? ¿Has visto la Santa Cena de Leonardo da Vinci donde están todos sentados así? No, nunca ocurrió eso. Todos, pónganse para la foto, porque no ocurrió tal cosa. Es más, ni siquiera se sentaban así. No se sentaban como tú y yo en mesas así. Se reclinaban en el suelo, se recostaban en el suelo. Y imagínate el alboroto. Era absolutamente tremendo. Ahora, hay 2 discípulos singulares a los que Jesús les va a lavar los pies. Entonces decíamos, hay 2 discípulos singulares a los que Jesús decide lavar los pies a pesar de ellos. El primero de ellos es Pedro. Mira lo que pasa. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Estás sorprendido, ¿verdad? Mira lo que le contesta Jesús. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y luego se va al otro extremo, Pedro. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Así era Pedro. Él no pensaba, él hablaba pensando.
¿Sí? Entonces, aquí está la primera enseñanza. Pedro había prometido que nunca iba a dejar al Señor y él era sincero. Sin embargo, más tarde lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Pedro representa a aquellas personas que dicen que no, que van a ser siempre fieles a ti, pero te van a fallar. Tú debes de saber que te van a fallar. Porque Pedro así es sincero, pero no sabe los alcances que tiene el diablo, porque hay aristas en nuestro corazón, en las que reaccionamos egoístamente, en las que tenemos miedo, y nos pueden fallar y podemos fallar a las personas. Por eso tú no sirves para que la gente te dé gracias, porque te vas a desalentar. Tú sirves porque sabes que debes de servir. Pedro representa a aquellas personas, repito, que nos pueden fallar, pero también nos representa a nosotros. Podemos estar seguros que no vamos a fallar, pero terminamos fallando. Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, me vas a fallar. No, Señor, ¿cómo crees? Me vas a fallar. Pero aún así te voy a seguir amando. Cuando regreses, porque reúne al grupo, porque todos se iban a ir, era una situación que rebasaba sus capacidades de ellos. Entonces, nosotros a veces le prometemos al Señor, pero la verdad es que le terminamos fallando. Somos tan sinceros, pero tan ignorantes de los alcances del diablo, pero tan amados por Dios. ¿Sabes que Dios nos ama no porque le hayamos retribuido realmente? No sé si con ustedes, pero conmigo Dios se sacó la rifa. Yo era muy blasfemo. Una vez te recuerdo que descubrí que yo necesitaba hacerlo, hasta que yo lo decía descansar. Me di cuenta, dije, siento esta necesidad. Bueno, no estoy hablando de eso, pero solo quiero que ustedes vean esto. Bueno, el otro discípulo del que les quiero hablar, al que Jesús decidió servirle, me deja impresionado, es Judas. Mira lo que dice la Escritura, en el versículo 2, llegó la hora de la cena. Observa cómo antes de la cena, ¿qué hizo el diablo? Ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Ahora, Jesús sabe lo que va a hacer Judas, pero observa que no lo ventila, no lo exhibe, sino al contrario, decide lavarle los pies. ¿Verdad que está difícil eso? Sin embargo, Dios decide lavarle los pies a Judas. Y creo que Judas ha tenido una lección tan fuerte en su corazón, por lo cual él se fue a suicidar, porque no retribuyó, ¿verdad? Pero el punto que yo te quería decir es que tú y yo debemos decidir lavarle los pies, servir a las personas que necesitan nuestra ayuda, independientemente de su reacción. Quizás te vas a tener que alejar de algunas personas que te dañan, pero eso no significa que si te necesitan ayuda tú les pases por alto o les des la vuelta. Que tú estés en condiciones de poderles ayudar, porque en cierta forma tú y yo somos defectuosos también en nuestro carácter. La tercera cosa que hacen los servidores es que enseñan a otros a hacer lo mismo. Dice el versículo 12 al 15 del mismo capítulo 13 de San Juan. Dice que cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, porque se lo había quitado, y volvió al lugar. Entonces le dijo, observa, me encanta esa pregunta que él hace. Dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Los puso a pensar. Y luego, aquí está, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y es cierto porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, subraya, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y en el versículo 15 es muy claro, dice, les he puesto el ejemplo. ¿Para qué? Subraya esa frase. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Por qué Dios les está pidiendo esto? Quiero tratar de ilustrarlo con esto.
¿Ustedes jugaron este juego alguna ocasión de tirar una piedra sobre la superficie del agua? ¿Alguien jugó a ese juego? ¿Cuál era el secreto cuál era la meta? Que llegara lo más lejos, ¿cierto? Pero ¿cuál era el secreto? Juan Carlos. Esa era la meta. Y la gente, de hecho, hicieron algún estudio cuál era ¿por qué brinca? Y ellos, unos decían, el tamaño de la piedra es importante, pero hoy llegaron a dos conclusiones. Número uno, la piedra que tú vas a tirar debe ser una piedra que puedas tirar a 50 metros de distancia, que llegue hasta allá. Esa es tu piedra. Es la que tú puedas tirar. La otra es el ángulo con que la tiras. Si tú la tiras a 45 grados se hunde, pero si la tiras a 20 grados, ¿verdad? La tiras a la velocidad. Qué fuerte. Dicen que es todo. Ahora, Señor está diciendo que nosotros debemos aprender o enseñar a las personas a que hagan lo mismo. Jesús hace con sus discípulos y le dice, hagan lo mismo con otros. ¿Qué está queriendo hacer? Está queriendo delegar, les está entregando un gran poder para que ellos vayan y lo compartan. ¿Cómo haces para que una ayuda tuya que le das a una persona llegue lo más lejos posible? Ahorita te voy a explicar. Quiero poner este versículo a tu consideración. Mira, la iglesia, la primera iglesia, hacía esto. Dice, todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. En el versículo 45 dice, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Ahora, eso lo empezaron a hacer ellos. Quiero preguntarte, ¿por qué ahora que nosotros no llegó hasta nosotros eso que hicieron? ¿Por qué no se continuó? ¿Por qué se detuvo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Porque los que lo hacían se murieron y los que nadie continuó haciéndolo. Incluso en esos tiempos, mira, en esos tiempos tenían problemas. Alguna gente no lo entendía. En aquellos días se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Esas personas, los judíos de habla griega, o son nuevos creyentes, o son personas que no han entendido que Dios bendice cuando tú das. Y los que daban, murieron, y los que quedaron vivos dejaron de hacerlo. Esa es la razón por la que no se prolongan. No sé si me van siguiendo, pero lo que yo quiero explicarte es que tú debes hacer que la piedra llegue lo más lejos posible. Tira una piedra en tus capacidades, pero date cuenta que tienes que ser intencionalmente. ¿Cómo lo logras? Dios quiere que hagas que tu servicio llegue lo más lejos, pero ¿cómo lo logras? Sencillo. Vas y le compartes a una persona y le pides que ella comparta de lo que le das o de lo que tenga a otro y que le diga ella a otro y que le diga ella a otro y que le diga ella a otro. Porque ¿qué pasa si no lo haces? Si tú le das una despensa o le regalas tu carro o tu estufa a una persona y ella no comparte, ella no va a salir de su situación. Lo que quieres es que esa persona entienda que Dios es fiel a sus promesas cuando tú obedeces sus promesas. Todas las ayudas sociales que el gobierno da, ¿sabes por qué las tiene que estar dando cíclicamente? Porque no les ha enseñado a las personas que ellos también pueden dar. Pero cuando una persona aprende a dar, entonces descubre que Dios es fiel a sus promesas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento general de una persona que no tiene, ¿cuál es? No doy, ¿por qué? Porque no tengo. Pero dice Santiago que en realidad el pensamiento de una persona que no tiene es, no tienes porque no das. Mira lo que dice Santiago.
Dice, desean algo y no lo consiguen. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Es decir, primero no le piden a Dios. Y cuando le piden, solo lo usan para ellos. Si logro poder explicar ese punto. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿han visto a Dios proveer a sus vidas, aún en medio de esta pandemia? ¿Lo han visto cómo los ha bendecido? Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Él con eso? Que no, los recursos del cielo no dependen de las economías del mundo. Nosotros dependemos de nuestra obediencia al Señor, porque a Dios lo mueve nuestra fe, no nuestro llanto, no nuestro dolor. A Dios lo mueve nuestra fe. Ahí están las promesas. Es que la ilustración es muy, quizás a lo mejor es muy burda la ilustración. Imagínate, hay una maquinita que tú le echas una moneda y te salen cacahuates. Tú sabes que si le pones una monedita te salen cacahuates, japoneses, qué sé yo. Pero imagínate que vas y te pones a llorar delante de la maquinita para que te dé cacahuates. Te va a dar cacahuates. Porque hay una ley. Es lo que te trato de explicar. Cuando ya sabes lo que tienes que hacer y vas con Dios, dice Dios, regrésate, como le dijo a Agar, regrésate y ponte en orden bajo tus manos. De eso se trata. Cuando tú implementas, cuando tú sirves, Dios te honra a ti. Hay muchos pasajes de las Escrituras que hablan de eso. Y todos tenemos algo que dar siempre, siempre. ¿Sí? Ahora, yo quiero hablarles rápidamente de dos cosas que ustedes deben de tener cuidado cuando den, cuando quieran servir. Primero, tenemos a las personas que no sirven porque tienen miedo a perder su identidad. Parece irrisorio, pero quiero mencionarlo. Hay hombres, no están aquí, no vinieron, pero quizás me escucharán, que les dan miedo a ayudar a su esposa a hacer trabajos de la casa porque piensan, ese es trabajo para mujeres. Ese no es para hombres. Tienen miedo, ¿verdad? Esa es la primera parte. Pero la otra parte es la que más me preocupa. Aquellas personas que dan para negociar su identidad. ¿Qué quiero decir eso? Es cuando tú y yo queremos hacer cosas para que otras personas hablen bien de nosotros. Esa es una tentación muy sutil. Está bien si lo quieres, pero es muy peligrosa para ti. Porque si no te responden, te vas a molestar. Por eso es bien importante que tu identidad no dependa de las personas a las que sirves, sino de que sabes que es Dios y que Dios dijo que así se hace y así lo haces. Tu identidad no te la dan las personas a las que tú les das, a las que decides, porque eso se llamaría codependencia. Codependencia es cuando dejas que otras personas tomen el lugar de Dios en tu vida. Tú no dependes de las personas, tú tienes un Padre celestial. Él es tu Padre. Y Él te ama, y Él te sustenta, y Él te protege en cualquier época. ¿Sí? ¿Por qué te menciono esto? Porque dice el apóstol Pedro que cuando tú y yo no tenemos bien claro quién somos para Dios, nos exponemos a ser chantajeados o adulados. La palabra adulación, adular significa cuando alguien te alaba de una manera exagerada, generalmente para sacar provecho. Y dice Pedro que las personas que adulan recurren a esta artimaña para sacarle beneficio a las personas. Mira, aquí menciona, te la puse aquí. No es esta. Déjenme ver porque me brinqué, yo creo, pero... Bueno, ahorita yo creo que vamos a encontrar ese pasaje.
me brinqué, pero esta es la primera cosa que les permite a los servidores pensar. Ellos están seguros de su identidad. Y es lo que te estaba diciendo ahorita. Ellos sabían que su identidad no depende de las personas. Déjenme mover las hojas porque yo creo que estas hojas me estoy confundiendo con ellas. La identidad nuestra no depende de las personas a las que servimos. La gente que sirve saben quién son ellos, ¿verdad? Que ellos son para Dios. Mira, y el ejemplo te decía está aquí en Jesucristo. Dice en el versículo 3 y 4, dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvió. En el versículo 4 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Sí? Te decía, solo para redondear lo que te acabo de decir, cuando tú sirves, cuando sabes quién eres tú, no es un problema para servir, para hacer cualquier cosa. Un hombre que sabe quién es él para Dios, sabe que su identidad no está en juego, ¿verdad? No está en entredicho. Jesús podía hacer todo ese tipo de servicio porque él sabía quién él era, ¿verdad? Y es donde te decía que hay gente que tiene miedo perder su identidad, por eso no sirven, ¿verdad? Y están el otro caso que podemos caer, y es el más sutil que yo te decía, que podemos servir para que la gente hable bien de nosotros. No sé si han visto eso. Es bueno que sirva, pero no esperes mucho, porque la gente te puede fallar. Es el político que ayuda, pero está esperando algo a cambio. Y si no lo recibe, él ya no quiere ayudar. Lo que te decía, que te mencionaba Pedro, parece que aquí lo tengo. Dice: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Eso se llama adulación. Y está hablando de ricos que están adulando a pobres para sacarles provecho. Pero es una estrategia de cualquier ser humano, ¿verdad? Para hacer que las personas tengan una respuesta favorable. Entonces, el punto que yo quisiera mencionarte aquí es que cuando no tenemos nuestra identidad bien clara, entonces vamos a negociar. Ay, hermano Isidro, qué bueno es usted. ¿Cómo le doy gracias a Dios porque usted es tan bueno? Entonces, como yo no sé quién soy, yo busco esa negociación. ¿Entienden eso? Eso crea una esclavitud, porque no vas a poder agradar a las personas. Porque si vives para que las personas hablen bien de ti, nunca les vas a poder decir la verdad. Y además es bien difícil satisfacer a las personas siempre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedes saber o cómo te puedes dar cuenta si estás ayudando con codependencia? Si estás haciéndolo o no. Es muy sencillo. Cuando tú no esperas que la gente tenga una respuesta favorable a ti, entonces te das cuenta que estás sirviendo independientemente si te responden bien o no. Entonces, sirves sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Tu identidad no la definen, tu identidad y la mía no la definen las personas, repito, a las que servimos. Nuestra identidad la define Dios. ¿Quién somos nosotros para Él? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Mira, te voy a mencionar aquí una lista rápidamente. Dice Dios: yo te adopté, yo te perdoné, yo te elegí, tú eres mi heredero, mi heredera, tú eres mi amigo, eres obra mía, eres un ministro mío, eres un embajador mío, eres un enviado, vivo adentro de ti y en tu corazón, eres morada de mi espíritu, eres mi hijo, siempre te escucho, siempre te sustento, no tengas miedo. Está contento con las cosas que tienes, porque el Señor dijo: siempre te sustentaré, siempre te protegeré. Y está la Biblia llena de muchos pasajes donde Dios nos está hablando: hijo, tú eres mi hijo, quiero que le compartas a aquellos que están aprendiendo a confiar en mí, o a aquellos que no han escuchado de mí, a ellos compárteles. Pero no esperes recibir de ellos, compárteles tú a ellos de lo que yo creo. Dios quiere que nosotros
le sirvamos a Dios y no pues, negociemos identidad. Fíjense que me he dado cuenta que el enemigo, el diablo, le gusta mucho jugar este juego del robo de identidad. Le hace creer a las personas que necesitan hacer o tener tal cual cosa para ser alguien en la sociedad. No digo que es a todos, pero es muy común. Entonces tú tienes a jovencitas que no se visten o quieren actuar como determinado personaje porque si no se sienten rechazadas. Tú ves a una persona que está detrás de tener determinadas cosas para ser admirada por sus vecinos, o qué sé yo. Los ejemplos abundan. Pero te digo, cuando tú haces cosas desinteresadamente, las señales que vas creciendo y tu corazón está siendo libre. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes lo que hemos hablado? La segunda cosa que piensan los mayordomos, los servidores, perdón, por lo cual sirven es que piensan precisamente como mayordomos. ¿Sabes que todo lo que tú y yo tenemos vino de Dios y en realidad sigue siendo de Dios? Porque nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Un día, yo no sé cuándo, ni para ti ni para mí, solo Dios lo sabe. Dios te confía, me confía cosas, y cuando salgamos de este mundo, ¿qué va a hacer? Se nos va a entregar a otro, se nos va a prestar a otro, porque todo es de Dios, ¿sí? Entonces nosotros solamente somos administradores, el dueño es Dios, ¿sí? El dinero, saben que el dinero es una de las formas con las que Dios prueba nuestra mayordomía, dónde está realmente nuestro corazón. Porque el dinero tiene el potencial de cambiar o de sustituir a Cristo de la vida de una persona. Tú has visto casos de muchas personas que por deseos de dinero han sido deshonestos en su trabajo, incluso han abandonado la fe solo por el trabajo, por el materialismo. El dinero tiene ese poder, porque el dinero tiene poder, al menos en ese tiempo. Por eso es que creo que Dios usa el dinero para probar si realmente vamos a ser o no fieles en lo que nos está confiando. Mira, te puse el texto bíblico aquí. Ese versículo a mí me habla mucho para mi propia vida. Dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las verdaderas? Entonces la manera como nosotros usamos nuestro dinero va a incidir en alguna manera en cómo Dios nos va a bendecir o no. La tercera cosa que piensan los servidores está aquí. Saben que servir es una oportunidad única. Quiero que vean ese versículo 17, San Juan 13. Si entienden estas cosas, les dice Jesús, y las ponen en práctica, serán dichosos. Subraya esa expresión, serán dichosos. Quiero que veas eso, que Jesús les está entregando a sus discípulos una llave poderosa para restaurar relaciones personales. Si lo hacen, van a ser dichosos. El servicio desinteresado es un arma poderosa para restaurar relaciones rotas entre seres humanos y incluso entre seres humanos y Dios. ¿Por qué? Porque el servicio desinteresado te permite mostrar lo que hay realmente en tu corazón. Podemos restaurar las relaciones con nuestra familia. Saben que yo cometí muchos errores como padre. En mi deseo de querer hacer que mis hijos hicieran las cosas bien, yo los lastimé. Y sabes que eso me persiguió muchos años. Lastimé la fe de mis hijos. Hasta que Dios me enseñó esto que te estoy compartiendo. Que el servicio desinteresado es la mejor manera de mostrar lo que hay en tu corazón. Quiero que pienses como padre. Al salir de este mundo, ¿qué quisieras que pasara con tus hijos? ¿No es cierto que ellos tomaran la estafeta y llegaran a hacer aquello para lo cual, a menos que te imitaran en las cosas buenas, que te escucharan atentamente,
que te creyeran confiadamente y que te desearan imitar respetuosamente. El servicio es la clave. Yo me he dado cuenta que incluso para restaurar relaciones entre las personas resentidas y Dios, el servicio de los creyentes es la clave. Yo he visto personas resentidas, violentas, que cuando les sirves, las desarmas. Cuando les das una palabra de respeto. Lo he hecho muchas veces. Y creo que tú también. Al estar aquí te quiero animar a que no dejes de hacerlo, sino que lo intensifiques. Hay mucha gente resentida con Dios. No están resentidas con Dios, están resentidas por la manera como se les dijo la verdad. Pero el servir es la manera más poderosa. Por eso le dijo Jesús, ustedes van a ser felices si son capaces de hacerlas. Quiero terminar con este pasaje bíblico que no está en tus notas, pero quiero que lo consideres. Segunda de Crónicas dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Quiero que entiendas una cosa. Esta oración es una respuesta de Dios a una oración que le hizo el rey Salomón. Salomón era el rey de Israel en ese tiempo y él construyó el templo. A ver si te lo puedo explicar. Cuando terminó de construir el templo y lo iba a dedicar a Dios, Salomón, tú lo puedes leer en 2 Crónicas 7. Salomón hace una oración. Y en pocas palabras Salomón le está diciendo a Dios: Dios, cuando tengamos necesidad, quiero que nos escuches aquí cuando vengamos a orar en el templo. Y también te pido que si alguien tiene una necesidad y está en otra ciudad, solo que voltee hacia el templo y que tú lo escuches. El templo se convirtió como el centro para ellos, para ser escuchados por Dios. Pero Dios le da una respuesta a Salomón que Salomón no se esperaba. Porque le dice Dios: sí, los voy a escuchar. Pero no solamente quiero que oren, quiero también que abandonen su mala conducta. Otra versión bíblica dice que abandonen su vida egoísta. ¿Sabes qué? Se fue perdiendo esto que te menciono del libro de los Hechos, capítulo 2, porque en el mismo pueblo de Israel, la gente dejó de servir entre ellos. Solo veían en ellos sus propias necesidades. Incluso Dios nunca los pudo enviar a ellos como pueblo a los gentiles, porque ellos nunca querían a los gentiles. Tuvo que levantar a un hombre como Pablo para poderlo hacer. La iglesia Dios la creó para transformar las comunidades. No hay otro lugar, no lo vas a encontrar. Un lugar donde Dios transforme el corazón de los seres humanos, solo en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de este lugar, hablo de ustedes, de las personas. Hace poco, ayer estuve viendo un documental que me gustaría que lo vieras, parece que te puse aquí la portada. Lo puedes encontrar en YouTube: los ricos, los pobres y la basura. Parece que dura como 25 minutos, pero los primeros 5 minutos te das cuenta de todo el cuadro. Que los ricos están desechando muchas cosas, gastan y compran por todos lados y desechan cosas que los pobres necesitan. Pero los ricos se están quejando de que los pobres le están robando, no se dan cuenta que ellos pudieran ayudar. Dice el científico: es la paradoja de la vida. En lugar de ayudar, vamos y lo gastamos, y en lugar de llevárselo nos quejamos porque estamos provocando eso. Y él dice que es cuestión de tiempo, porque esto va a crear una revolución por tanta desigualdad. Ahora yo quiero que piensen esto: que Dios espera que nosotros como iglesia compartamos a las personas a nuestro alrededor. No quiero dejarte la idea de que eres el responsable de que el mundo se va deteriorando, pero sí tenemos la oportunidad de transformar. Quizás ves a las personas a tu alrededor que te están robando
y quizás no hemos hecho nada más que quejarnos. Quizás nos hemos impuesto solamente a criticar la violencia y que tanta violencia cae, violencia por allá, pero no hemos dado el paso que la iglesia debe dar, de servir, de ayudar y de orar, como le dijo el Señor a Salomón. Sí, quiero que oren, pero también quiero que actúen. Yo quiero animarte a que hagamos esas dos cosas el día de hoy, pero te quiero pedir y te quiero animar a que tengas la capacidad de acercarte a esos lugares, a esas personas que están en necesidad y les pidas una ayuda si Dios te está diciendo que lo hagas. Entonces te quiero animar a que hoy mismo, este día, pienses en una persona que tiene necesidad y que ha estado cerca de ti. Quiero que pienses, tal vez es tu familiar, tal vez es tu vecino, tal vez es tu compañero de trabajo, no sé. Piensa. Ahora, ¿cómo puedes tú ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a suplir esa necesidad? ¿Cómo puedes ayudar? Da el paso, te animo a que des el paso, porque Dios te va a dar más. Y no solamente vas a poder ayudar a Él, sino a Él y a otros después. Porque Dios, los recursos de Dios fluyen a través de los que creen, y los únicos que creen en esta tierra es la iglesia. Quiero animarte a que, así como esta piedra que lanzamos, decimos lanzar sobre el agua, agarra una despensa, no sé si lo que Dios ponga en tu corazón, conforme a tu poder, a tus capacidades, y ve y haz estratégico. Y a quien le ayudes, trata de animarlo a que ella ayude a otra persona, porque siempre podemos dar, podemos enseñarles a dar. Que no se quede tu ayuda hasta allí. ¿Están ahí? Quiero que oremos también. Que ayudemos, pero que aquellas cosas que no podemos atender, que oremos por ellos. Va a haber mucha necesidad de la gente a las que tú vas a servir. Que vas a necesitar que Dios lo supla. Pero Dios quiere que tú y yo seamos ese instrumento que transforma no solamente nuestra vida, sino también la vida de las personas. Porque el compartir el Evangelio nunca debió haber sido sin ayuda, sin misericordia. Quiero que inclines tu rostro junto conmigo. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser como servidores, tus representantes. Ayúdanos a ver las necesidades de otros a nuestro alrededor. Te pido que nos des la capacidad de servir aún a las personas con defectos, porque también los tenemos nosotros. Te pido que nos ayudes con la manera más sabia a poder decir que ellos también pueden ser bendecidos por ti cuando compartan a otros. No importa que compartan muy poco, pero que puedan descubrir eso. Te pido que nos ayudes a no olvidar que somos tus hijos y que tú eres el que nos das esa identidad, que tú eres nuestro sustentador, que podemos compartir. Te pido que nos ayudes a pensar como mayordomos, que nada es nuestro, sino nos lo confiaste para hacerlo llegar a otras personas. Y te pido que nos ayudes a ver como es una oportunidad única para restablecer las relaciones, quizás entre nosotros y las personas, o entre esa persona y tú. Ayúdanos, Señor. Todos aquí tenemos necesidad de eso, Padre. Necesitamos aprender. En el nombre de Jesucristo. Amén.
precio que te costó. No damos por sentado la gracia que da, nos libera. Toda